Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Veo que hay algunos viewers por ahí. Está La patata no se puede poseer, que me encanta el nombre que tienes. No sé si eres alguien que conozco o no, porque a veces me dicen, pues yo soy no sé quién en Twitch. Y recuerdo un amigo mío que me dijo hace poco un nombre que tenía que era muy gracioso y ya no sé si eres la misma persona o eres otra persona. Pero bueno, no pasa nada. Ya por el nick te reconozco en varios directos y te agradezco mucho que te conectes porque además pues me alegra un poco al verte el nick tan gracioso que tienes. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis teniendo buena semana. Yo os comento que voy a parar de streamear durante un par de semanas porque la semana que viene tengo un evento en San Francisco, que seguramente muchos lo conozcáis, que es el Trailblazer Diesc. Lo escribo aquí, Trailblazer Diesc. Uy, no. Vamos a ver. Vamos a buscarlo aquí en Google mejor. Trailblazer DX. Vale. Que es un evento parecido al Dreamforce, un poco más chiquitito y que es sobre todo para perfiles técnicos, ¿vale? Para gente que sea pues, administradora, arquitecto, developer de todas las diferentes nubes y productos que tiene Salesforce. Y está bastante bien porque tiene un perfil, o sea, un perfil objetivo como mucho más técnico, hay sesiones muy chulas y demás. Entonces, sí, bueno, creo que ninguno está por allí, pero si algún año tenéis la oportunidad de ir, que sepáis que, vamos, es mi evento preferido, lo prefiero muchísimo antes que el Dreamforce. Y entonces, bueno, la semana que viene voy a estar ahí, con lo cual no voy a poder estar streameando. Y la siguiente me voy de vacaciones. Me acabo de dar cuenta que no os estoy enseñando la pantalla. Ahí. La siguiente me voy de vacaciones. Así que voy a estar 2 semanas sin streamear, pero cuando vuelva, pues seguiré con ello. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues ya sabéis que di una sesión entera de depuración, debugging en Apex y se quedaron así algunos flecos colgando de cosas que no estaba segura y tal. Pues en esta sesión vamos a hablar de todos esos flecos que se quedaron colgando por terminar así un poco el tema de debugging de Apex. Y nos vamos a centrar sobre todo en el tema de debugging de Lightning Web Components. Hice una sesión por ahí, por el capítulo a lo mejor 5, 6, 7, hace mucho tiempo, en la cual os di unas nociones de cómo debuguear Lightning Web Components, pero hoy pues lo vamos a ver un poquillo más en profundidad. Vamos a ver algunas cosillas que no están bien de la documentación. También me ha pasado lo mismo que con el debugger de Apex, que conforme me lo he ido preparando he ido viendo cosas que no estaban bien y he tenido que ir preguntando y tal, pero bueno, que más o menos casi todo está bien. Y al final, si me da tiempo, vamos a ver cómo debuguear cuando estás creando aplicaciones para móviles con Lightning Web Components. Es decir, lo mismo que hicimos el otro día, que sacamos nuestro simulador de iOS, que también se puede utilizar el de Android, etcétera, pero esta vez pues vamos a ir un poco más allá y nos vamos a meter en cómo depuro yo ese tipo de aplicaciones en móvil. ¿Vale? Bueno, pues quiero saludar por aquí a P. Villarcode, que dice que por fin coincide con el stream en directo. Pues sí, ya te echábamos de menos por aquí, así que muchas gracias por conectarte y espero que te guste el streaming de hoy. Pues venga, vamos a empezar a hablar de el Apex Debugger, de lo que se quedó pendiente. Aquí vemos las clases que estuvimos utilizando para probar el Apex Debugger, el Apex Replay Debugger, y estuvimos viendo que una forma guay de lanzarlo era, bueno, pues yo pongo mis puntillos de interrupción por aquí y lo que hago es me vengo a un test desde el cual esté llamando a ese método que quiero debuguear y le doy aquí al botón de Debug Test. Entonces esto lo que hace es que por debajo está llamando a ese método, está generando los debug logs, se los está descargando y te está lanzando el debugger. A ver. Y te está lanzando el debugger para que
puedas parar en ese punto en concreto la ejecución, que realmente no se está parando, ¿vale? Se está reejecutando en base a los debug logs y ver qué tiene cada variable, qué se ha pasado y todo esto, ¿vale? Como por ejemplo esta variable de aquí, el search text, que ahora mismo es vacío, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿qué dudillas se nos quedaron pendientes? Lo tengo por aquí apuntado. A ver, un momento que no veo bien. Y os lo cuento. Vale, primera duda. Os dije yo que no entendía muy bien por qué lo de los checkpoints no me estaba funcionando. Y es porque hay un bug, ¿vale? O sea, no era un problema mío. O sea, un checkpoint se supone que si yo aquí esto lo edito y digo que quiero que sea un checkpoint... A ver, vamos a hacer una cosa. Vale. A no ser que esté esto encima, me sale un iconito que es ligeramente diferente del breakpoint, tiene así como dos rayitas en medio. Eso es porque es un checkpoint. Y los checkpoints se supone que te dan más información sobre lo que está ocurriendo. O sea, hay que subirlos a la OR, que por cierto no los he subido, por lo tanto aquí no me valdría, pero voy a ejecutar el test de nuevo. ¿Vale? Entonces se supone que tú cuando le das a debug test, una de las tareas que se realizan es que esos checkpoints, que si os fijáis me aparecen listados aquí a la izquierda abajo, se están subiendo a la OR, me dice update checkpoints in OR, ¿vale? Se supone que los están subiendo y se supone que cuando el debugger se pare en esa línea me debería estar dando más información. ¿Qué tipo de información? Pues te lo dice en la documentación, pero una de las cosas que me dijeron que te daba era que si la lista era larga, ¿vale? Larga entre comillas, cuando los breakpoints simplemente te dicen esto, te dicen lista de tamaño 6, demasiado larga para mostrarse, si tú tienes un checkpoint, sí que se te deberían mostrar los elementos de la lista. ¿Qué ocurre? Que hay un bug y ahora mismo esto no está funcionando. Entonces, lo arreglarán cuando sea, ¿vale? Ya está logado el bug, pero ahora mismo esto no funciona bien. Por tanto, ya os digo, no era cosa mía. También pregunté y miré en la documentación lo de las watch expression, que no me funcionó, y es que en la documentación te dice específicamente que es que eso no funciona. Os lo voy a enseñar. Replay debugger, que eso no está implementado. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. A ver, consideraciones. Vale. Mira, por ejemplo, esto es lo que os acababa de comentar. Las variables que tienen, que es un string muy largo, normalmente se truncan. Sin embargo, si utilizas un checkpoint, vas a poder ver el string entero. Y por ahí te pone también lo mismo de las listas, de las colecciones. Vale, y esto es lo que os decía. Dice, no se pueden evaluar o hacer watch de variables en la sección de watch. O sea, eso es que directamente no funcionaba. No es que yo lo estuviera haciendo mal ni me estuviera volviendo loca, es que no funcionaba y ya está. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, los checkpoints también te permiten... También te permiten, aquí te lo dice, ver con más detalle un custom object que tiene hijos, que tiene objetos hijos. Entonces, si eso funcionase, también deberíamos ser capaces de ver más información cuando estamos inspeccionando un custom object con sus hijos, ¿vale? Un nivel de profundidad. O sea, que eso se supone que está potente, pero que eso, que hasta que no lo arreglen, ya estaría. Y lo último que se quedó pendiente, voy a terminar aquí, es que os dije, creo que también el Apex Replay Debugger se puede lanzar, aparte de con el debug test y aparte de con o sea, la forma larga, que la forma era larga, era activo los debug logs, me los bajo y le doy a Launch Apex Replay Debugger, a ver, with last log file, ¿vale? Os dije que se podía ejecutar por la Developer Console, o sea, llamar a tu método desde la Developer Console y ahí lanzar el Replay Debugger. Y lo intentamos y no me salió. Y no me salió
Pues porque yo estoy acarajotada, como se dice en la zona en la que vivo, y estaba llamando a otro método que no era específicamente este método. Entonces os lo voy a enseñar que eso sí funciona, que eso fue mi culpa. Si yo escribo aquí un script SOQL, que lo tengo por aquí, perdón, un script de Apex, en el cual estoy llamando al método donde tengo puntos de interrupción, que es este, getFilterSpecies. Yo el otro día estaba llamando a otro que me equivoqué. Puedo lanzar aquí, puedo buscar un comandillo que se llama launch Apex Replay Debugger with current file, y eso lo que está haciendo es ejecutar lo que yo tengo aquí escrito en el execute anonymous, bajarse los logs y lanzarme el Apex Replay Debugger con ese resultado. Y ves que sí funciona, ¿vale? Me vengo aquí y sí que funciona. O sea, que eso fue el otro día que metí yo la pata y ya está. Me dijo la Product Manager que igual que hay aquí un botoncito de Execute Anonymous Apex, está en el roadmap meter otro botoncito que sea Debug Anonymous Apex. Pero bueno, eso está en el roadmap y ahora mismo hay que hacerlo con el comandillo que os he enseñado. ¿Vale? Bueno, pues estoy listo. Está por aquí, a ver, Omar Moreno 91, que dice hola a todos. Buenas, ¿qué tal, Omar? Muchas gracias por conectarte hoy. Y P. Villarcode dice, los checkpoints son como cuando uno usaba esos System Debug, por aquí pasé. Mira, los checkpoints, de hecho, existen en la Developer Console. O sea, yo creo que eso es algo heredado de la Developer Console. Si os vais a la Developer Console, aquí se podían poner checkpoints. Y yo creo que es simplemente una forma de decirle a el motor que ejecuta el código Apex que cuando pase por esa línea guarde más información. Si yo abro aquí en la Developer Console Species List, no se llamaba así, Species Service, de hecho aquí puse uno para hacer la prueba, ¿vale? A ver, y ahora no me sale. ¿Cómo era esto? Pues el otro día lo estuve mirando y lo pude hacer, a lo mejor desde debug. Ahora me ha dejado, ¿vale? Esto se supone que es un checkpoint, creo. Bueno, no me da ninguna información, pero yo creo que eso es un checkpoint. Sí, mirad porque me pone aquí checkpoint locations. Aquí a la derecha, Species Service, LNA 5. O sea que realmente es algo que ya existía y que se ha reutilizado para ganar más información con los debug logs leídos desde el Apex Replay Debugger. Realmente, P. Villarcode, pues da igual si utilizo breakpoints o checkpoints. El caso es que el debuguear utilizando el Apex Replay Debugger es mucho más sencillo y más interactivo que si utilizas System Debug, porque con el System Debug tú tienes que estar todo el rato mirando el log, y con el Apex Replay Debugger pues te puedes venir aquí y evaluar qué valor tiene cada una de las variables que se están utilizando en tu código Apex, ¿no? Entonces es como mucho más sencillo de buguear y más rápido. Y bueno, ya está. Esto es lo que os quería contar del Apex Replay Debugger. Dice, la patata no se puede poseer. Sí, pero sin tener que pushear el código y acabar dejando debugs olvidados. Sí, y más interactivo, como te digo. Y no tienes que estar añadiendo un system debug por cada línea que quieras parar, sino que le pones aquí el breakpoint y ya está. Y si quieres más información, le pones el checkpoint cuando funcione. Vale. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar del debugging de Apex. Ahora vamos a pasar, voy a cerrar ya las clases estas, voy a parar el debugger, que ya no lo necesito, y vamos a pasar a debugging de Lightning Web Components, que bueno, pues es muy interesante, ya sabéis que se hace con Chrome. Y esto lo voy a cerrar por aquí también. Vale. Bueno, pues hay una sección en la documentación, en la Developer Guide de Lightning Web Components,
que se llama Debug Lightning Web Components y que te cuenta todo lo relativo a debugging que tienes que tener en cuenta para pues, depurar de forma satisfactoria estos componentes. Entonces, primero te habla de los modos de ejecución. Esto lo he comentado ya muchas veces. Hay un modo que es el modo producción, en el cual sería el modo en el que funciona por defecto la organización, y en ese modo tus fuentes JavaScript están minificadas, no sé cómo se dice. Realmente, como es una palabra inventada que viene del inglés, pues es minified, ¿no? Y bueno, eso, que están minificadas, que significa que están como todas las variables convertidas a letras y a una sintaxis como mucho más simple para que el archivo en sí pese menos y sea más eficiente la página. Cuando activamos el Debug Mode, que eso ahora a mí me sale que ya lo tengo activado, aquí un letrerito, pero os digo dónde se activa, que sería aquí en Setup Debug Mode. Pues cuando lo activamos, ese Debug Mode, es cuando podemos ver los ficheros JavaScript de mis componentes sin minificar, es decir, con el texto tal y como nosotros lo hemos escrito, incluso con más texto del que nosotros hemos escrito, ¿no? Porque realmente, como funciona Lightning Web Components, es que el código que tú escribes se compila en un código final, un fichero final que contiene pues mucha más información de la que tú inicialmente escribes en tu fichero JavaScript. Pero eso es por cómo funciona el framework, porque el framework es una abstracción que permite utilizar web components de una forma más ligera, sin tener que escribir nosotros muchísimo código que necesitaríamos por defecto si estuviéramos utilizando web components puros y duros, ¿vale? Y también que añade, bueno, pues una capa de seguridad y un montón de funcionalidades como el tema del cacheo, etcétera, etcétera, que ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, por ese motivo, cuando abrimos aquí y le damos a Inspect y nos vamos a Sources y buscamos el código de nuestra aplicación, con Command P le podéis buscar, sale lo de buscar ficheros, está este menú de aquí, si no, creo que se puede también desde aquí, ¿no? File, Open File, pero yo le doy siempre al Command P. Si yo ahora aquí escribo el nombre de mi fichero JavaScript que quiero debuguear, pues normalmente me salen, a ver si es porque lo tengo abierto, vamos a ver. Un momento que voy a refrescar la página. Specietile. Efectivamente, normalmente me salen dos ficheros, ¿vale? Siempre hay que darle al segundo, el que está en Lightning N módulos de C. Y esto me estoy equivocando, o sea, salen dos ficheros por otro motivo diferente. Pero sí que es verdad que lo que os iba a decir, cuando abrís el fichero, pues veis aquí un montón de código que vosotros no habéis escrito, pero si buceáis bien en el código, al final sí que llegáis a la parte que vosotros habéis escrito, que está aquí abajo. Siempre suele estar como al final. Tiene alguna cosilla más, como por ejemplo, pues aquí un método que registra los decoradores, etcétera. Lo que ocurre es que pues Lightning Web Components te da a ti el decorador, la anotación, @API, @track y @wire, para que todo eso lo puedas definir de una forma más sencilla y tú no tengas que escribir tanto código. Entonces, vale, esto sería lo equivalente al fichero compilado de tu Lightning Web Component, y lo de que salen dos ficheros me dijeron que es porque hay algo legacy de Aura. ¿Vale? Hay algo por ahí legacy de Aura que cuando se terminen de migrar todos los componentes que utiliza Salesforce a Lightning Web Components, desaparecerá ese fichero. Eso me dijeron que era por algo así. Para que veáis que nosotros también tenemos código legacy, ¿no? Todo el mundo tiene código legacy en algún momento. Entonces, siempre pues tenemos que abrir este fichero, lo que os digo, el segundo que sale, el que está en la carpeta Lightning Modules
DC y ya el nombrecito del componente que sea, y ese es en el cual vamos a poder debuguear, añadir puntos de interrupción, etcétera, etcétera, igual que hemos estado haciendo con el debugger de Apex. Si yo quitas el debug mode, os voy a enseñar cómo sale para que lo veáis. Se puede debuguear también, pero es más ineficiente. Como veis, me salen aquí. A ver. Vale, no sé por qué no me sale. Normalmente te salen las variables como acortadas. No sé por qué aquí no me está haciendo una gran transformación del código que debería tener inicialmente. Pero bueno, se supone, veis, esto de aquí, estas de aquí, por ejemplo, que son parte del código que te genera el framework, sí que están acortadas. O sea, estas en el fichero original, cuando lo ves con el debug log, no se llaman EOTSICNR, se llaman unos nombres con mucho más sentido. Y nuestro código pues no nos lo ha cortado demasiado, pero yo en otros casos, mira, por ejemplo aquí sí que lo ha cortado, en otros casos sí que he visto el código mucho más acortado. Entonces, realmente este fichero es así, ¿vale? Este fichero, si no le das al botón este de aquí abajo, que te lo pinta, se dice prettified, ¿vale? De hecho se llama pretty print, aunque no lo veáis porque es muy pequeñito. Esto de aquí, este botón, me dice que se llama pretty print. ¿Por qué? Porque por defecto esto está hecho así, una línea muy pequeñito para que ocupe poco, y cuando yo le doy aquí se expande. Entonces, ¿puedo debuguear aquí? Sí, yo puedo poner aquí puntos de interrupción, pero es ya mucho más raro, ¿vale? Entonces yo siempre os recomiendo que activéis el debug mode. Y también hay otro problema, que es que si tenéis la OR en modo producción, hay veces que el código del Lightning Web Component se cachea. Entonces tú estás cambiando cosas en el JavaScript y estás subiendo el código a tu OR y no estás viendo los detalles, no estás viendo esos cambios, y no los estás viendo porque estás en modo producción, y el modo producción pretende ser lo más eficiente posible y cachea el propio código del Lightning Web Component. Entonces siempre mejor debug mode. Por aquí dice Satit10, dice: muy buenas, Alba, qué pena no poder estar más focus al stream por el curro. Bueno, igualmente, muchas gracias por conectarte y nada, puedes ver la grabación, y si tienes preguntas pues me puedes escribir ahí en el vídeo de YouTube, ¿vale? Yo te intentaré contestar lo que pueda. Ya lo siento que lo tengo que hacer hasta ahora, pero es que más tarde me viene un poco mal porque es cuando se despiertan mis compañeros de Estados Unidos y entonces es cuando más trabajo tengo, así que por eso lo hago hasta ahora. Vale, pues venga, os he contado ya lo del modo debug. ¿Qué más? Bueno, aquí te dice cómo activar el debug mode, que ya lo hemos visto. Te dice que está recomendado utilizar las Chrome Developer Tools, y te dice por aquí que está recomendado activar esto de Pause on Exceptions, ¿vale? Vamos a ir viendo cada opción que te recomienda aquí, por qué te la recomienda y por qué es útil. Entonces, para ver esto del Pause in All Exceptions, lo que he hecho ha sido que he modificado un poco el código de mi componente, este componente de aquí, el SpecyTile, para que cuando yo le dé al botón View Details, esto antes lo que hacía era que me navegaba, que lo tengo por aquí, me navegaba a la página de detalle de la planta, de la especie. Pues ahora lo he modificado para que me lance un error, para poder ver cómo cambia el debugging, si está el Pause on All Exceptions activado o no. Ese botón es justo este de aquí, el que aparece a la derecha en azulito. Lo voy a desactivar primero y vamos a hacer la prueba de darle aquí a ver detalles, a ver qué pasa, ¿no? Le voy a dar a ver detalles, el debugger se para aquí porque es un breakpoint, se lanza una excepción, pero yo no veo realmente qué ha pasado, ¿vale? Sin embargo, si le damos aquí al Pause on All Exceptions, ¿vale?
y volvemos a ejecutar esto, pues ahora vamos a ver aquí a la derecha que me dice, se ha parado en una excepción, error, my exception. Por eso es recomendable activar esta opción para que podamos ver si hay errores directamente aquí en el JavaScript, qué es lo que está pasando. ¿Vale? Muy simple, muy sencillo, se ve claramente. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos que me dice que habilite los Custom Formatters. Los Custom Formatters es una opción que tiene las Chrome Developer Tools para poder, o sea, yo creo que lo que hacen, realmente no sé los detalles con certeza, pero yo creo que lo que hacen es que los Custom Formatters, eso es como una API de las Chrome Developer Tools, en la cual te permite que tú, un provider como por ejemplo Salesforce, des la definición de cómo se tiene que comportar las Chrome Developer Tools cuando inspeccionas ciertas variables o ciertas propiedades. Y entonces yo creo que como al principio debuguear las aplicaciones de Lightning Web Components y de Aura era un poco difícil porque había una cosa que se llamaban proxy objects, ¿vale? Que no te permitían ver qué es lo que tiene un objeto dentro, pues Salesforce decidió crear Custom Formatters para que sea más fácil debuguear ese código de los Aura Components y de los Lightning Web Components, ¿vale? Y los Custom Formatters se habilitan aquí. Os vais a la derecha, a la ruedita esta de Settings de las Chrome Developer Tools, y por aquí en algún sitio, Custom, a ver, no puedo buscar aquí, ¿vale? Es que esta lista de opciones cada vez va creciendo más y me cuesta verlo. Pero ayer lo vi, así que aquí está, ¿vale? Aquí a la derecha. Enable Custom Formatters. Yo lo tengo ahora mismo desactivado porque quiero que veamos un ejemplo en el cual estamos beneficiándonos de activar esos Custom Formatters. Y el ejemplo típico va a ser un Lightning Web Component en el cual estás haciendo un wire. Como en mi código, el Lightning Web Component en el cual estoy haciendo wires es Species List, lo voy a abrir. Acordaros el segundo. Y voy a poner un punto de interrupción. A ver. Que yo me acuerde de dónde era. Me parece que era aquí, ¿no? A ver, voy a ver el código, que no lo recuerdo. Vamos a abrir el código. Vale, sí, me parece que simplemente poniéndolo ahí ya me vale. Vale, voy a poner ahí un punto de interrupción. Entonces, si yo ahora refresco la página sin los Custom Formatters activados y el debugger para en esa línea que he puesto un punto de interrupción y yo miro, a ver, mira que esto lo hice ayer, pero ya no me acuerdo cómo lo hice. O lo hice... Que no me acuerdo si estuve mirando, no tengo ningún otro wire en el código, ¿verdad? Wire. Tengo este, no, pero este es igual. Un momentito, que estoy pensando cómo hice esto. Ah, vale, no, es que no lo hice con el wire, perdón. Lo hice con una propiedad track. Vale, se supone que para debuguear el wire es mejor tener los Custom Formatter activados, pero me he liado. Y no es eso lo que os quería enseñar. Lo que os quería enseñar era el ejemplo que os quería enseñar, que era un ejemplo más sencillo con esto que tengo aquí. Era con esta propiedad, exactamente. También los Custom Formatters actúan cuando
un Lightning Web Component está recibiendo información o está utilizando una propiedad API, una propiedad track o, como os he dicho antes, la propiedad wire, para que sea más fácil debuguearlo. Ahora sí. Entonces vamos a refrescar la página. Vale. Aquí sí que vamos a ver. Efectivamente, así. Vamos a ver que this.prop es un objeto proxy, ¿vale? Es un objeto proxy. Yo podría debuguear ese objeto proxy, por cierto, hay otra forma de debuguearlo, que es aquí en la consola. La consola se puede abrir aquí abajo. Así tienes como a la vez la vista de lo que está ocurriendo aquí con lo que estás escribiendo en la consola, o se puede ver desde aquí. Pero bueno, en este caso lo vamos a ver así. Vale. Si yo ahora escribo aquí this.prop para ver lo que tiene, veo que es un objeto proxy. Y una forma de debuguear esto es escribir json.stringify y le pasas el objeto proxy del cual quieras ver su contenido, ¿vale? Y si os fijáis, esto es una forma de ver qué es lo que tiene ese objeto proxy. ¿Qué ocurre? Que si yo activo los custom formatters, eso lo voy a tener que hacer en menos ocasiones. Vamos a activar los custom formatters. Hay algunos casos en los cuales todavía voy a tener que hacer eso porque voy a ver objetos proxies, pero en algunos de los casos, como este que os estoy contando, no. Entonces vamos a refrescar la página y vamos a ver ahora que contiene this.prop. Como veis, aquí pues ya veo que es un objeto que tiene el valor de hello, ¿vale? Entonces, muy útil esto de los custom formatters y por eso te dicen que lo actives. Muy bien. Vamos a bajar esto un poco. Perfecto. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, esta parte de aquí es la que os he dicho que no funciona, ¿vale? Aquí hay una parte que te dice, si quieres ignorar, porque claro, aquí, si os fijáis, me están saliendo un montón de errores, que son, algunos errores pueden ser de mi código, pero hay muchísimas veces que son errores del framework que me salen aquí, yo no estoy interesada en esta información. Hay una forma de hacer ignore de ciertos ficheros, por ejemplo, si el fichero aura prod debug me está sacando errores, yo puedo darle aquí a botón derecho, añadir script a la lista de ignore, ¿vale? Me dice que está en la lista de ignore y de hecho si me voy aquí a los settings, hay una parte que se llama ignore list y aquí está justo, me dice custom exclusion rules y está justo el fichero que acabo de marcar para que lo ignoren las Chrome Developer Tools, pero yo os recomiendo que eso no lo hagáis porque rompe otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, si yo meto el Aura Production Debug en el ignore list, en el ejemplo de antes en el cual estábamos intentando ver qué excepción se estaba lanzando aquí, ya no me va a funcionar, porque esa excepción, digamos que primero la lanza mi componente y después va a parar a ese fichero Aura Production Debug. Entonces, recomendación, esta parte de aquí no lo hagáis, de hecho ya he contactado con la documentación para ver si lo pueden quitar porque no funciona, ¿vale? Bueno, y ya estaría. No sé qué os parecen, ¿conocíais estas funcionalidades que se pueden activar en las Chrome Developer Tools para hacernos la vida un poco más sencilla? Al final son dos cositas, pero que te pueden ayudar un montón en tu tarea, ¿no? de desarrollo de ese Lightning Web Component. Dice por ahí Baby Arcode, este debug funciona también en Edge Firefox. En Firefox hay, lo tengo por aquí, lo que pasa es que no lo utilizo, hay otras Developer Tools diferentes. A ver, un momento que me está diciendo. Vaya. Bueno, ahora mismo no lo puedo abrir, ¿vale? Porque tengo que actualizarlo. Pero lo que os digo, hay unas Developer Tools que son ligeramente diferentes. Me parece que se llama Fire... Ah, mira, ya se me ha abierto. Le das también a Inspect y tienes una Developer Tool ligeramente diferentes.
pero yo ya no sé si los custom formatters es algo que aquí va a funcionar, me temo que no. Vamos a ver, los settings, a lo mejor sí, ¿eh? Yo no veo nada de custom formatters. Entonces, en la documentación te recomiendan utilizar Chrome Developer Tools y supongo que será por eso, porque la funcionalidad que nosotros hemos desarrollado para... Gracias Void Oli por seguirme, muchas gracias. Vale, eso, que la documentación que Salesforce ha creado, la documentación y la funcionalidad es para Chrome Developer Tools, entonces por eso te lo recomiendan, ¿vale? Son ligeramente parecidos y desde aquí vas a poder debuguear, pero algunas cositas no te van a funcionar. Entonces, recomendación, las Chrome Developer Tools si podéis. Dice Void Oli, buenas, ¿cómo va todo? ¿Qué andamos haciendo? Pues mira, Void Oli, lo que estamos haciendo es ver cómo debuguear Lightning Web Components. Hemos ido viendo la documentación y viendo algunos tips que nos ponen de cositas que podemos ir activando en las Chrome Developer Tools para que sea más sencillo debuguear concretamente los Lightning Web Components, como por ejemplo activar los Custom Formatters y como por ejemplo activar el setting este de pausar en todas las excepciones, ¿vale? Si quieres, mírate luego la grabación porque he hecho ejemplos de cómo funciona sin el setting activado y con el setting activado para que veáis el beneficio, ¿vale? Vale, ¿qué más os iba a contar yo? Dejadme que mire por aquí mi guioncillo que me había escrito. Os he explicado también cómo hacer lo del JSON Stringify. Eso es interesante, pues por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a modificar... Bueno, no vamos a hacer eso porque os voy a enseñar otra cosa mejor. Vale. Os voy a enseñar, porque os iba a decir, eso es interesante cuando se intenta debuguear un wire. Pero la realidad es que en esta release ha salido como una funcionalidad para debuguear el wire que es mucho mejor que lo que os iba a enseñar. Así que simplemente custom formatters, activarlos. Si os sale por ahí un proxy object que no se arregla con los custom formatters, podéis hacer el json.stringify. Y si es un wire, entonces lo vamos a poder hacer así, ¿vale? Entonces hay una nueva sección en la documentación que se llama Debug Wire Adapters. Entonces, cuando utilizas wire, hay como dos formas de utilizarlo, ¿no? Es haciendo wire de una propiedad, como este, que lo que ocurre es que cuando el servicio wire va echando valores, va trayendo nuevos valores, los guarda en esa propiedad, bueno, propiedad.data o propiedad.error, species.data o species.error, dependiendo de si esos datos están correctos o no. Y hay otra opción que era escribiendo una función, ¿no? Esto podría ser mi función que recibe como parámetro data y error. Bueno, es un objeto que tiene una propiedad data y una propiedad error, y aquí lo que estamos haciendo es deconstruir el objeto y ya aquí hacer lo que sea, ¿no? Con eso, this. Lo que sea, ¿no? Por ejemplo, console.log de data, ¿no? Esto sería debuguear una función, utilizar una función o hacer wire de una función. Entonces, al hacer wire de una función es fácil debuguear porque yo sé que esta función se va a ejecutar cada vez que el wire me traiga un nuevo valor. Entonces yo con poner aquí un punto de interrupción, pero en el debugger de Chrome, siempre me va a parar ahí. De hecho, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se llamaba esta propiedad? Se llamaba especies, vale. Pues esto sería equivalente, o sea, lo que teníamos antes sería equivalente a hacer esto. O sea, el decorar una propiedad que se llama especies es lo mismo que decorar una función en la cual yo estoy guardando todo el rato, o sea, cada vez que me vienen datos los estoy guardando en la propiedad especies. Esto es equivalente. Y lo voy a desplegar para que veáis que esto no tiene problemas a la hora de debuguear. Pero debuguear una propiedad que está siendo wireada sí que es más complicado y eso es lo nuevo que han sacado. Vamos a ver primero cómo se haría en la función. Esto sí que está... Claro, es que estuve haciendo pruebas ayer
y por eso me he liado antes, porque sabía que había hecho algunas pruebas con Specietile y había hecho otras pruebas con Species List, y tengo el cerebro un poco frito ya hoy porque tengo muchísimo trabajo, que además me voy hoy de viaje, y por eso me he liado al principio de la charla. Vale, pues estoy aquí. ¿Dónde está? No. Vamos a ver, no veo el código que acabo de subir, a ver si me da algún error o algo. No, me dice que sí, que lo ha subido. Vamos a intentar aquí. Mirad, aquí está, ¿vale? MyFunk. Otra forma muy fácil, si veis que no... Vale, algo escrito mal. Ahora lo buscamos. Si veis que no encontráis algo, le dais a Control F y podéis buscar ahí también, ¿vale? Muy sencillo. Entonces tenemos ahí MyFunk. Voy a ver qué he escrito mal. A ver, decorate, function, WC Wire. He escrito mal algo de la función, que no sé ahora mismo lo que es. Wire. Esto me pasa por no irme a la documentación oficial. Vale, vamos a irnos a la documentación oficial y lo busco allí. A ver qué he escrito mal. Decorate function. Vamos a ver si así. Si así lo encuentro. Decorar una propiedad, decorar una función. Aquí. Error data. Pues no sé qué he escrito mal, la verdad. Porque sí que lo he escrito tal y como viene aquí, parecido. ¿Qué error me había dado? A ver, vamos a cargar la página de nuevo. Me dice, cannot read properties of undefined. Reading data. Vale. Ya sé lo que pasa. Creo que es que hay que comprobar si me vienen datos. ¿Vale? If data. Porque si no, si data es undefined, me va a guardar en this.species undefined y me va a intentar iterar sobre esas especies y me va a dar un pete. Vale. Venga, vamos a refrescar. No sé por qué me está dando este error. No sé por qué me está dando este error. Vamos a ver. Vamos a ver si consigo un poco más de información. Me dice, no se pueden leer propiedades de undefined. Claro, data. Species list, línea 51. No tengo ni idea. ¿Por qué? No tengo ni idea por qué. ¿Por qué me está dando este error? Vamos a ver si puedo ver algo más en el error que devuelve el Lightning Data Service. Bueno, los que estáis viendo, si alguno sabe qué es lo que tengo mal, que me lo diga, ¿eh? Y no me está cargando ni siquiera, madre mía. ¿Pero qué está pasando aquí? Vamos a asegurarnos de que se sube el fichero. Y vamos a ver. Sí, vale. Tengo por aquí esto. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Si yo cargo la página... Vamos
a ver a dónde va. Viene aquí. Y data tiene una serie de datos. Vale, ya sé lo que me está pasando, chicos. Que estoy tonta. Vale. Hemos dicho que cuando se decora una propiedad, como yo tenía antes, ¿no? Yo tenía esto. Hemos dicho que lo que me devuelva getFilterSpecies se me va a guardar en species.data. Por tanto, para tener yo algo realmente equivalente a lo que tendría que hacer, lo que tenía antes, lo que tendría que hacer es this.species.data igual a data y this.species.error igual a error. Y además this.species debería estar inicializado a un objeto para que no me dé ningún error. Vale. Como veis, por esto existen las propiedades, porque a veces es mucho más sencillo decorar una propiedad y ya está, que no tener que escribir todo ese código. Vale, pues lo despliego y a ver si ahora no me da ya el error. Vale, ahora sí. El caso, yo lo que os quería mostrar es que debuguear una función wireada es muy sencillo porque yo puedo poner puntos de interrupción aquí normalmente y ver qué es lo que me va devolviendo el framework en cualquier caso, ¿no? En cada uno de los casos. Entonces, eso es muy sencillo y cada vez que el wire service emita un nuevo valor, eso puede pasar sin que yo me dé cuenta, porque a lo mejor esos valores estén cacheados por debajo y haya otro componente de la página que los actualice, etcétera. Cada vez que pase eso, mi código va a pasar por aquí. O sea, la ejecución va a pasar por este trocito de código y cada vez que pase eso voy a ver nuevos valores viniendo a aquí, o sea, voy a poder parar para ver esos valores, nuevos valores que vienen en el debugger. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una propiedad, como tenía antes, que era esto, ya puedo borrar esto de aquí, vamos a desplegar, y vamos a refrescar aquí. Esa propiedad, como es una propiedad que simplemente está definida, no es fácil de debuguear. O sea, porque yo busco aquí especies, pero ahí no puede parar mi punto de interrupción y ya esto es como la configuración del wire. O sea, yo no puedo poner ahí un punto de interrupción para ver qué es lo que el Lightning Data Service, lo que el wire service está guardando en mi propiedad cada vez que trae nuevos valores. Entonces, han sacado una nueva funcionalidad que está aquí en la documentación que te dice que la forma de hacerlo, que esto es otra cosa también que solo funciona en el Chrome Developers Tools, ¿vale? Te dice la forma de hacerlo es vete al componente en HTML, o sea, te vienes aquí, el HTML está aquí en Elements. Aquí podemos también buscar, ¿vale? Yo puedo buscar el componente que es C species, uy, he escrito mal, species list, y aquí lo tengo, dice selecciona el componente, dice y entonces en la consola, que la consola la podemos mostrar aquí también si queremos, a ver, voy a poner esto más grande, tengo el componente seleccionado, dice y entonces en la consola escribe $0. Y aquí ya te sale la información de ese wire, qué es lo que ha devuelto, ¿vale? Que si os fijáis, aquí están, me dice, esta es la configuración con la que se ha llamado, esto del contexto ahora lo vemos en la documentación lo que es, estos son los datos que se han devuelto y el error es undefined. Entonces está bien y además me da información, me dice what's the data provision for config, es decir, se ha mandado ya esos datos para la configuración que se pasó. Sí, pues entonces pues ya sabemos que ha funcionado bien, ¿no? Y esto del contexto venía por aquí explicado. Contexto.
Contexto. Pues no sé lo que es. Dice Only for Context Wire Adapter. No tengo ni idea de lo que es. Vale. Y como os digo, esto es una cosa del Chrome Developer Tools solamente. Es una API que tiene el Chrome Developer Tools que se llama Console Utilities API y gracias a eso lo han podido implementar. O sea, es algo que ha implementado Salesforce en Lightning en el framework para que nosotros podamos debuguear más sencillos los wire adapters. Que esto no lo conocíais. Lo otro puede ser que sí, pero esto es muy nuevo y la verdad que yo lo estuve viendo el otro día y me pareció bastante útil porque siempre he estado pegándome cabezazos contra las paredes para ver cómo se debugueaba el wire service cuando se está decorando una propiedad en lugar de una función. Bueno, ¿qué os parece? Decidme algo, hoy estáis muy calladitos. Vale. Todo esto que hemos estado viendo cambia un poquito cuando está activado Lightning Web Security. ¿Qué es Lightning Web Security? Lightning Web Security es un sistema de seguridad que se ha implementado en Lightning Web Components y que es como la segunda generación de lo que se llama el Locker Service, es decir, sistema de seguridad. Antes era el Locker Service y cuando activas Lightning Web Security es el Next Generation Locker Service, es decir, como el nuevo sistema de seguridad de los Lightning Components, que lo que hace es encapsular los componentes para que no haya problemas de que otros componentes en la página te puedan estar robando datos, básicamente. Esto de Lightning Web Security es GA, o sea, está generalmente disponible, se puede utilizar en producción para Lightning Web Components, pero es beta para Aura. Entonces se recomienda que todavía en orgs en las que haya desarrollos de Aura no se active. Y en las orgs en las que hay solo desarrollos de Lightning Web Components sí se puede activar. Esto se activa en Session Settings. Te vienes aquí a Setup. Te vienes aquí a Session Settings y hay una parte aquí que dice utilizar Lightning Web Security para Lightning Web Components GA y Aura Components Beta. Entonces, si activas esto, lo del debugging cambia un poquito, porque ya no se utilizan los proxy objects y porque las carpetas se reorganizan de otra manera. Ahora mismo hay un bug. Bueno, vamos a activarlo, a ver si el bug sigue ahí, porque sé que la semana pasada estaba, que por eso os dije que a lo mejor tardaba un poco en enseñaros lo del debugging, pero luego dije, a ver, lo voy a enseñar sin el Lightning Web Security activado, que la mayoría de cosas van a aplicar a cuando lo tienes activado, y ya cuando se arregle el Lightning Web Security, pues lo vemos. Aquí te explican, te dicen cómo debugueo con el Lightning Web Security activado, y te explican que los ficheros que tienes que debuguear se te van a otra carpeta diferente que se llama LWS. Y el bug que había era que no estaba saliendo esa carpeta. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver si lo han arreglado o no. Y si no, lo van a arreglar ya en breve, ¿vale? Estaban trabajando en ello. Voy a poner esto un poco más pequeño, que está muy grande. Voy a cerrar el console de aquí y nos vamos a ir a la pantallita de Sources. A veces es un poco difícil ver el código, ¿verdad? En el debugger. Y vamos a ver si me ha salido la carpeta LWS, pero no me ha salido. O sea, aquí me deberían salir, si os fijáis, mis componentes me deberían salir aquí. Y no me salen. Y no me salen por el bug ese que os estoy diciendo. Así que, de momento, si queréis debuguear Lightning Web Components, no activéis Lightning Web Security. O si lo tenéis activado, pues desactivarlo para debuguear porque no vais a poder. Hasta que se arregle esto en la release que sea próximamente. Porque ya os digo que se estaba trabajando en ello y que iba a salir ya el parche. Ha sido ahí una regresión. Pero bueno, es algo a tener en cuenta, ¿vale? Por aquí dice Satit10, dice, bueno, en cuanto tengo tiempo, este capítulo me lo tengo que ver porque justo estoy con un Lightning Web Component y debuguearlo es un infierno. Pues sí, al final, mira, merece la pena echarle un tiempecillo a aprender 4 cosas
que te pueden facilitar la vida un montón. Entonces sí, te recomiendo que lo veas en cuanto puedas, porque es que de verdad son 4 cosas. Lo que pasa es que sí que quería comentarlas todas porque no queda súper claro en la documentación, no todo el mundo lo sabe y me parece interesante pues hablarlo, por lo menos, y que lo sepáis. Y dice Pepi Arcode que muy útil, Alba, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por ver el stream. Vale, pues me queda la parte esta de cómo debuguear los Lightning Web Components en móvil. Y aquí básicamente te dice que te vayas a la parte de, bueno, te dice que se puede simular que tienes un Lightning Web Component en las, que estás en un móvil en las Chrome Developer Tools, que eso sería aquí, ¿vale? Cambias y se supone que tienes una vista de móvil y los procedimientos serían pues todos los que hemos visto ya, pero hay también herramientas de debugging en los simuladores, ¿vale? Entonces voy a abrir el iOS Simulator como lo abrí el otro día, que era, no, lo abrí con Xcode, ¿no? Xcode, ya digo, lo mismo para Android, pero vamos a probar con el iOS Simulator, ya es lo último que os quería mostrar hoy. Se está abriendo, ¿eh? Que entre el OBS, el estar con Twitch abierto y todo eso, como que tarda un poquillo. Vale, entonces aquí estuvimos viendo el otro día el simulador. Estuvimos viendo el simulador y claro, como iOS en este caso es de Apple, ¿cuál navegador es de Apple? Safari, ¿vale? Entonces con lo que hay que debuguear si estás utilizando el iOS Simulator es con Safari. Con Android no lo he probado, pero supongo que te valdrá Chrome. Pero bueno, lo voy a enseñar con iOS y así pues lo vemos mucho más sencillo. Voy a ir tenéis esto de referencia. Voy a abrir también la aplicación de Safari. Voy a ir abriéndola por aquí, a ver si me carga. Bueno, vale, y entonces aquí en Safari había una opción que era, bueno, hay un menú de Develop que para que te salga tienes que activar algo, ahora mismo no me acuerdo cómo se activa, pero sé que yo tuve que hacer algo en la configuración de Safari, en los settings, para que me salga aquí el menú de Develop, y ahora aquí me va a poder debuguear lo que tengo abierto en el iOS Simulator. Lo que pasa que todavía no se me ha abierto. Entonces vamos a esperar a ver si se me abre un poquillo. Y cuando se me abra, pues volvemos a mirar. Pero vamos, básicamente igual que Chrome tiene sus Developer Tools, igual que Firefox tiene las suyas, pues Safari tiene las suyas también. Y vamos a abrir aquí la aplicación de Salesforce, que ya la estuvimos viendo el otro día. Esto sería como dar un paso más, ¿no? Sería más aproximado a lo que verías en la realidad en tu teléfono, que lo que hemos hecho antes, que es simplemente cambiar el tamaño del Chrome Developer Tool. Vale, entonces aquí ya en Safari, Develop, me sale aquí, fijaros, me sale que tengo abierto el simulador, que estoy simulando que estoy en un iPhone 14 Pro Max. Me dice no inspectable applications, ¿por qué? Ajá. Ahora me sale. Vale. Y aquí veis que me sale la URL de mi org y pone Bridge App. Pues le doy aquí y esto ya me permite inspeccionar, me abre las Developer Tools de Safari y me permite inspeccionar pues todo lo que tengo en mi app, pero desde Safari. De hecho aquí podría abrirme, por ejemplo, mi species. Bueno, espérate. Vamos a abrir la página, que si no, difícilmente, ¿vale? Y aquí podemos abrir Species, Her, Tile. Y aquí, pues lo mismo, ya puedo añadir puntos de interrupción en mi código, etcétera, etcétera. ¿Vale? Donde sea. Si os fijáis,
la experiencia final o lo que tú ves en el simulador es ligeramente diferente de lo que veíamos aquí si simplemente inspeccionamos y cambiamos que el tamaño sea el tamaño de un móvil. Por tanto, siempre es mejor, para tener una experiencia lo más parecida posible a lo que va a ver el usuario finalmente, irte al simulador. Que lo teníamos por aquí. Bueno, y con esto ya estaría por hoy. Esto es todo lo que quería contaros. Me ha dado tiempo justo en 1 hora, así que genial. Ya está, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda en el chat. Hoy no me tengo que ir con la prisa, por suerte. Ya os he comentado que este va a ser el último stream hasta dentro de 3 semanas, que me voy al Trailhead DX, que por cierto lo podéis ver online, ¿vale? Que las sesiones así más importantes se streamean también, lo podéis ver en la página esta de Trailblazer DX. Vamos a abrirlo. Aquí os dicen cómo registraros y cómo verlo online, que está bastante entretenido en Salesforce Plus. Y bueno, y eso, yo voy a estar por allí, entonces no voy a poder hacer streaming porque voy a estar hasta arriba de trabajo. Y luego la semana siguiente pues voy a estar de vacaciones, así que no voy a trabajar. Pero volveré por supuesto, buscaré nuevos temas. Tengo por ahí pendiente P. Villarcode, me dijo un día que por qué no hacía una sesión de packaging, de hacer paquetes. Entonces cuando vuelva seguramente haga esa sesión. Y tengo por ahí unos cuantos temas en cola de diferentes personas que me han ido diciendo que tengo que ir tocando poco a poco y que ya iremos viendo cuáles son. Pero ese es uno que tengo en la lista definitivamente y que me parece que va a ser prontito. Y bueno, espero que paséis muy buena semana. Veo por aquí un comentario de... Ay, Omar Moreno dice no. Y Omar, muchas gracias. Muchas gracias, qué ilusión. Febi Arcode dice: Alba, ¿el DevOps Center está disponible por una developer org o es para clientes por licencia? Sí, está disponible, es gratuito y se instala con un paquete. A ver, vamos a ver. DevOps Center... Salesforce. A ver, Salesforce DevOps Center. Me parece que es aquí. DevOps Center. Vale. Get started with DevOps Center. Vale, no sé por qué no te dice aquí cómo instalarlo, pero vamos a ver. Vamos a ver si encontramos otra página donde te venga. Install and configure DevOps Center. A ver si viene aquí. Vale, te dice que no se puede instalar en una sandbox, pero se puede instalar en una developer org. No se puede instalar en una sandbox, tiene sentido, porque con DevOps Center se supone que vas a manejar todo tu pipeline. Entonces debería estar instalado en la org de producción. Lo más aproximado que hay a una org de producción para developers es una developer org. ¿Vale? Ah, vale, ya, esto lo han cambiado. O sea, antes había que instalar un paquete externo. O sí que está. Vamos a verlo en nuestra org. Si yo busco aquí DevOps Center. Ah, sí, sigue siendo igual. Vale, le das aquí a Enable y le dices que quieres instalar el paquete. Y es que ahora mismo está disponible por medio de un paquete que está publicado en el App Exchange y te lo instalas así. No está todavía integrado en el setup de la organización. Pero vamos, te lo instalas y ya está, y es totalmente gratuito, ¿vale? O sea que muy recomendable echarle un ojo. Ahora mismo está todavía
un poco verde en el sentido de que, pues, por ejemplo, no hay comandos en la línea de comando para poder gestionar el DevOps Center. Está más orientado ahora mismo más bien para administradores y release managers, que era como las personas que realmente lo necesitaban, porque el DevOps Center es como una evolución de los chain sets, ¿vale? Entonces, en la primera release se ha pensado mucho en eso, en ese tipo de personas, administradores o release managers, y ahora que ya está generalmente disponible y que, digamos, esas necesidades están implementadas, se está trabajando en implementar más funcionalidades para desarrolladores, para que tú, pues, puedas hacer integraciones desde tu línea de comandos, etc. Y otra limitación que tiene ahora mismo es que el sistema de control de versiones que se puede utilizar por debajo es GitHub, ¿vale? No puede ser otro, pero se está trabajando en todos los otros sistemas de control de versiones. De hecho, por ahí, ¿cómo encuentro yo esto? Es que hay DevOps Center, Roadmap, hay por ahí en GitHub un panel que tienen ellos público, mira, hasta aquí, donde se puede ver en lo que está trabajando el equipo y lo que está en el roadmap. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Shipped, son las funcionalidades que ya se han entregado. Y no sé, pues esto es lo último que ha estado trabajando el equipo. Un montón de cosas. Y por aquí, Working on It, tenemos, pues, por ejemplo, Bitbucket Integration, ¿vale? Y podéis ver en qué parte del roadmap está cada funcionalidad, cada integración, etc. Pero ahí, mira, están trabajando también en el CLI, precisamente lo que os he dicho antes. Entonces es instalarlo, probarlo e ir echándole un ojo a estas cosillas, que está muy chulo. Dice por aquí Satit 10, dice, a la vuelta nos haces un resumen en español. Vale, yo os hago un resumen de lo que se ha hablado en el Trailblazer 10, y además, como se quedan grabados los vídeos, os puedo decir, oye, ver este o ver este otro, y así os cuento un poquillo las novedades que han salido, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, ningún comentario, voy a ir cerrando por hoy. De nuevo, muchísimas gracias a todos por conectaros y nos vemos a la vuelta mía, que espero que tengáis muy buenas semanillas y que os haya gustado el stream de hoy. Y como siempre, pues gracias por el apoyo. Chao, chao.